Autor de dos estupendos libros de cuentos, el escritor Augusto Efio nos sorprende gratamente ahora con la publicación de su primera novela. Se trata de Nuestros Venenos, publicada por Payza. Es una interesante y trepidante novela negra sobre la cual conversé con Augusto hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes como siempre nos ceden un espacio para dichos encuentros. La librería Vallejo la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Augusto Efio aquí en Letra Capital. Hola Augusto, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla a propósito de tu nuevo libro, en este caso la novela Nuestros Venenos, que ha sido publicado por Payza, con una bonita portada además. Gracias, Carlos. Bueno, portada de Eduardo Tokeshi. Es oportuno decirlo. La aclaración, gracias, exactamente, Eduardo. el gran Tokechi, el gran artista. Quisiera empezar la charla preguntándote algo que yo siempre suelo preguntar al inicio, que es una curiosidad mía, casi una obsesión diría yo, que es el origen, ¿no? Cómo se va gestando en este caso esta novela. Si recuerdas de repente aquella primera imagen o la primera idea que va germinando y que finalmente termina en esta historia, que tiene varias aristas de las que ya hablaremos en un momento, ¿no? Con personajes dentro del ámbito judicial, político, oscuro, burdo también, ¿no? En fin, muchas cosas para conversar, pero quisiera empezar por eso, ¿no? Si puedes hacer un rastreo en la memoria de ese origen. Sí, creo que como en muchas otras ocasiones tiene que ver con una experiencia personal. La novela, como bien dices, tiene pues esta galería de personajes grises, ominosos, ¿no? Y entre ellos hay abogados y jueces que no solo no cumplen la ley, sino que parece que la repudian, ¿no? Al punto de urdir ahí una trama de extorsión, de favores judiciales. Recuerdo y la novela, bueno, si bien inicia, el arranque de la novela tiene que ver con el día en el que todos nos enteramos del suicidio del expresidente Alan García, inmediatamente después hay una escena en la que un personaje visita a uno de estos abogados del perfil que hemos descrito, ¿no? Y lo que más le llama la atención al personaje es que apenas ingresa a su oficina siente un profundo olor a sopa, ¿no? Que además es mediodía y parece que el personaje en cuestión suele desayunar estas sopas contundentes, ¿no? Y recuerdo que esa experiencia personal de haber ido a visitar a algún abogado como a las 11 de la mañana, subir las escaleras y sentir un profundo olor a sopa, fue el disparador, ¿no? de la historia, que en realidad hay varias historias, ¿no? Pero de la historia principal y de la novela. La escena inicial la tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, la novela que tiene que ver con esos personajes, de alguna manera nos hacen pensar en esta, digamos, red, digamos, de corrupción que existe en el país. Pero también pienso yo en que, claro, estos personajes, digamos, que van por el lado, digamos, no oficial, buscando acuerdos bajo la mesa, ¿no? Con extorsiones incluso hasta extorsiones sexuales, ¿no? No quiero spoilear mucho. Y al mismo tiempo cada uno jugando por su propio ser, digamos, ¿no? Y entonces también hay una serie de, si bien también convenios, pero también traiciones, ¿no? Es una novela también sobre la traición, me parece. Sí, ese es un punto que a mí me interesaba mucho resaltar en la trama. Cada personaje tiene su propia agenda y puede terminar siendo cancelatoria de la agenda de su rival, pero también de su aliado, ¿no? La novela pues es claramente una novela negra, y en el género negro el eje principal
del género negro es el crimen, pero el crimen, como decía Chandler, no como enfermedad, sino como síntoma del dinero. Es increíble que este postulado de Chandler, que es de los años 40 del siglo pasado y está en El Largo Adiós, que es su mejor novela, esté plenamente vigente, ¿no? Porque nuestra sociedad sigue siendo una sociedad que tiene una relación casi lujuriosa con el dinero, ¿no? Y todos están, los personajes de esta novela, todos están alrededor del dinero, de una comisión que se va a pagar. Y cuando hay crimen y dinero, pululan pues alrededor esta corte de maleantes de poca monta, que son los jueces y los abogados que ya hemos mencionado. También están empresarios perromuerteros dispuestos a pagar esta comisión con la que todos quieren quedarse. Tenemos dueños de diarios chicha que son alcahuetes del lumpen, que además devotos de las sirenas de pantano de sus contraportadas. Tenemos brujas displicentes, ¿no? Que antes curaban con efluvios de porcinos, porque no quiero decir pinche del chancho, y que ahora tienen spa, ¿no? Entonces, de esta galería de personajes propios de la novela negra, es que yo traté para darle un poco más de hondura a la historia y una serie de giros propios también del género negro, ¿no? De esta galería de personajes va a salir el cuerpo que va a reemplazar, eso está además al inicio de la novela, no estamos adelantando nada. De esta galería de personajes va a salir el cuerpo que presuntamente va a reemplazar al ficticio cadáver del expresidente para que pueda fugar, ¿no? Esa es más o menos para resumir, si podemos resumir, creo que describiendo a los personajes resumimos bien qué mundo estamos contando, ¿no? Claro. Es verdad, una de las primeras escenas tiene que ver con este personaje Ramiro, que podría ser una especie de protagonista, que observa pues esta foto que comienza a circular del cuerpo de García, y ahí él cree reconocer el verdadero, o la identidad del verdadero dueño de ese cuerpo. Eso digamos, está en ¿no? las primeras 2 páginas, ¿no? Sí, y luego ya entramos a las especulaciones y a ver cómo se desenvuelve la trama, ¿no? Ahora que mencionaste los personajes, también pensaba mientras leía la novela que si bien hay este personaje protagonista, digamos que puede ser Ramiro, este hijo de este otro tipo también cuestionado, sin embargo es una novela de personajes, ¿no? O sea, todos los personajes están bien construidos, es decir, uno conoce o prácticamente cree conocer a todos estos personajes, ¿no? Desde este moreno, que es suerte de guardaespaldas, también Tumialán, ¿no? Este personaje pérfido, ¿no? Y en fin, una serie de personajes, la misma secretarias también. Las secretarias también tienen un papel importante, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de darle a todos los personajes un rol importante en la historia, ¿no? Sí, me había olvidado cuando describía esta corte de maleantes de poca monta, un personaje que es, debe ser de los personajes más abyectos que han salido de mi cabeza, pero que le tengo mucho aprecio, que es el negro Carreño, ¿no? Que es un ex marino devenido en matón a sueldo, que además prodiga golpizas entonando canciones de José José, ¿no? Tiene que ver un poco con la estructura, tu sensación tiene que ver un poco con la estructura de la novela. Si bien la novela está muy concentrada en los hechos, inicia con con este día en el que el personaje, como todos nosotros, nos levantamos con la noticia de la intervención en la casa del expresidente, y luego la noticia de que aparentemente se dio un balazo, y en ese momento uno de los personajes, Ramiro, se pregunta, cuando ve la foto, no parece ser el expresidente, y yo creo conocer al dueño del verdadero del cuerpo, ¿no?
y luego se narran los hechos de una manera más o menos ágil de esta trama de favores judiciales, extorsiones, en las que cada quien tiene su agenda. Como tú has dicho, hay alianzas, pero también traiciones. Pero luego se intercalan capítulos en los que se pone el foco en cada personaje, ¿no? Hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a la secretaria de Ulises Tuimalán, que es uno de estos abogados miserables, que es Luzmila, un capítulo dedicado al negro Carreño, que es el matón, un capítulo dedicado a Álvaro Córdoba Scheffer, que es este empresario perromertero, y todos además están narrados en segunda persona. Sí, que yo quiero decir que es una herramienta, y algunos dirán truco, para que todos nos sintamos involucrados, ¿no? Finalmente, la novela tiene como propósito funcionar como un espejo de la casa del horror, ¿no? ¿Te acuerdas esos espejos que habían en la Feria del Hogar? Ya no veo en Lima, en el Perú, espejos de ese tipo, que tú entrabas y deformaba, acentuaban nuestras deformidades, ¿no? Nuestras imperfecciones se veían ahí acentuadas. Entonces, si bien está esta galería de personajes que algunos pueden decir, bueno, yo nunca he conocido, esto es exagerado, pero la idea es que nos preguntemos, ¿no? ¿Y dónde están entonces las personas que vendían las camas sucias en la pandemia? ¿Dónde están las personas que compran celulares robados? ¿Dónde están las personas que alquilan sus casas o sus departamentos a los secuestradores? ¿Dónde están las personas que chocan y fugan, ¿no? ¿Dónde están las personas que le bajan un sencillo a un policía cuando escuchan el santo y seña cómo es la figura, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que sea como decía, un espejo de estas casas del horror, ¿no? Que acentúe nuestras deformidades, ¿no? Que la corrupción no es solo la corrupción de los políticos, que es una corrupción sin duda estridente y obscena, sino que hay un sustrato que sostiene esa corrupción, que es más cotidiana. Claro, son como los términos medios, digamos, ¿no? Sí. En la escala. Ahora que mencionas esto de la estructura, también pensaba justamente en que, claro, todos los capítulos están narrados en segunda persona, porque es como un narrador que le habla a cada personaje, y eso de alguna manera nos mete como nos lectores, involucra, ¿no? Esa era la idea, sí. Pero también hay otra cosa que me pareció interesante, que es los tiempos, digamos, ¿no? La trama avanza, retrocede, avanza, y es interesante porque vamos reconstruyendo, casi armando como rompecabezas la historia, ¿no? Sí, me gusta mucho cuando yo compartía esta novela con algunos lectores. Alguien me dijo, has armado un cubo Rubik, que fue un gran halago, ¿no? Y en efecto, la novela está estructurada en tres grandes partes. Hay una primera que se llama así, Fast Forward, como las viejas funcionalidades de las caseteras, los VHS, que avanza con una parte de la historia de manera vertiginosa, y luego para y se rebobina, ¿no? Rewind, se rebobina y se vuelve a contar. Y yo tenía en mente muchos referentes, sobre todo cinematográficos, cuando armaba la novela, ¿no? La película de Tarantino que más me gusta es una que no tiene mucha aceptación, que es Jackie Brown. Y en Jackie Brown hay 2 o 3 secuencias en las que la historia se vuelve a contar desde otra perspectiva, ¿no? Hay una película peruana también poco visitada, que es Muero por Muriel, que es la única, entiendo, el guionista consagrado de Lombardi escribió y dirigió esta película, que, digamos, en cuanto a producción, en cuanto a la factura de la producción, es muy precaria, pero el guión está armado así y es espectacular, ¿no? Porque te cuenta una historia, la mitad de la película para, y cuando rebobina e ingresa otro personaje, te enteras de muchas otras cosas, ¿no? Y en fin, hay, sobre todo en el ámbito cinematográfico, hay un montón de películas que yo he tenido en cuenta. The Killing de Kubrick también tiene secuencias de ese estilo.
Y en cuanto a novelas, sobre todo la última una de las últimas novelas que a mí me impactó mucho, porque además es un bestseller, pero un bestseller de calidad, es Gone Girl, ¿no? Perdida, de Gillian Flynn, que también está contada en dos tiempos, ¿no? Cierto. Ahora que mencionas esto del cine, también está la música, incluso al final hay una aclaración sobre José José y algunos otros cantantes. Pero también dices, también hay una especie de guiño, homenaje a Carlos Calderón Fajardo. Sí, sí, es una deuda, por decirlo de alguna manera. Creo que nuestra tradición de novela negra en el Perú es bastante endeble, ¿no? Es un asunto discutible sobre el que se ha dicho y escrito bastante. Pero para mí la gran novela negra peruana es La conciencia del límite último, que es además una novela negra singular, ¿no? Atípica, metafísica, es una novela negra del lenguaje incluso, ¿no? Y bueno, La conciencia del límite último juega mucho con la prensa. El protagonista es un reportero, un periodista de un diario de medio pelo, ¿no? Que se inventa crímenes y a partir de ahí ustedes búsquenla, que es genial. Y bueno, el jefe del protagonista se llama Minaya. Entonces en Nuestros Venenos también es, como ya habíamos mencionado, importante, es un protagonista más el dueño de un diario chicha, que en este caso se llama El Santiamén. Y como tenía que poner a alguien a cargo del diario que manejara esta línea editorial que en algún momento se resume como si no recuerdo, ruda, rabo y robo, ¿no? Que son los tres pilares de las noticias que se difunden. Y ahí vi la oportunidad ideal para ponerle a este director del diario el nombre de Minaya, ¿no? Que es uno de los personajes de La conciencia del límite último, jugando un poco con esa referencia. Que además tienen los mismos propósitos en ambos diarios, ¿no? Es verdad. Ahora que hablas de jugar, otro elemento que me parece que también está presente en la novela es el humor, ¿no? Hay un humor bien particular. Sí. Bueno, creo que tiene que ver en principio con la manera, con algo natural que fluye en lo que escribo y en mi vida diaria. La vida solo es digerible con humor. Un humor especial, ¿no? Porque es un humor cáustico más bien. Pero que también es una marca del género, ¿no? O sea, lo que más me gusta a mí de la novela negra, cuando soy lector de novela negra, es que no importa la época o el lugar de origen de quienes cultivan el género negro, un sello distintivo es la ironía, ¿no? La ironía de sus protagonistas, desde Chandler hasta Carlos Anón, la novela Polar de Francia, todos los protagonistas, los personajes están marcados por la ironía, porque la ironía es... la novela negra es una novela que surge del desencanto, ¿no? Que nada tiene solución, nada camina, nada funciona, y una manera de sobrevolar el desencanto es la ironía, ¿no? Es verdad, claro. Sí, pues, y personajes contradictorios, en fin, es todo un género bien interesante, la novela negra. Un poco para ir terminando, esta es tu primera novela, tú has publicado 2 libros de cuentos. ¿Cómo ha sido la experiencia de pasar a este otro formato, digamos? Sumamente complicado, porque yo tengo esta novela, si bien hay versiones anteriores que he dejado de lado y que han fracasado, pero digamos, el germen de la novela, muchas de las tramas, los personajes vienen de años, ¿no? Y me costó muchísimo cambiar de registro del cuento a la novela. En la presentación de la novela, Patricia del Río me hizo notar algo que en el fondo quizá lo sabía, ¿no? Que decía que quizá hice un poco de trampa porque cada capítulo es un cuentito. Cada tramo de la novela es un cuentito que leído de manera conjunta, arma una novela hecha y derecha, digamos, ¿no? Pero
Por ejemplo, esos capítulos dedicados a cada personaje pueden ser leídos de manera independiente y tienen sentido, ¿no? Pero sí, me ha costado muchísimo, pero ya me gustó el training de la novela, y creo que lo próximo que voy a publicar también va a ser una novela, ¿no? ¿Ya hay algunos esbozos, ideas? Sí, por supuesto, sí. También del género, y ya hay una idea y avance ya más o menos encaminado, sí. Estupendo, estaremos atentos entonces, Augusto. Ha sido un placer como siempre conversar contigo. Y amigos, la novela ya está en librerías, yo se la recomiendo y la pueden encontrar por supuesto aquí en Vallejo Librería Café. Gracias.